Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar brevemente acerca de otro grupo de antibióticos. Estos, como característica, tienen que inhiben la síntesis de proteínas a través de su unión a la subunidad ribosomal bacteriana 50S. Entonces vamos a ver varios, vamos a ver unos muy importantes que son los macrólidos, que se utilizan muchísimo, otros que no tanto, como el clorfenicol, pero tienen implicaciones importantes en relación a sus reacciones adversas, y otro también que se utiliza con alguna frecuencia, que es la clindamicina. Entonces, empezaremos por este grupo importante, el de los macrólidos. Los macrólidos se utilizan muchísimo. Ustedes recordarán tal vez que alguna vez les han prescrito eritromicina o acitromicina o claritromicina. Esta familia de antibióticos en general son de carácter bacteriostático, es decir, que impiden algunos procesos de las bacterias sin llegar a matarlas por completo, aunque bueno, a la postre van a reducir la cantidad de bacterias y eso lo vamos a utilizar a nuestro beneficio. Y entonces esta familia que está compuesto por estos fármacos, inhiben la síntesis de proteínas al unirse de manera reversible a la subunidad ribosómica 50S. Acuérdense que las bacterias tienen ribosomas que tienen estas subunidades, esta que es pequeña, que es la 30S, y esta que es la 50. Los macrólidos actúan aquí y entonces lo que van a promover es la no formación de proteínas indispensables para muchos procesos bacterianos. Como ustedes podrán prever, la circunstancia de la resistencia bacteriana para contender con estos fármacos, con estos antibióticos, va a ser promover la salida del fármaco por bombeo activo, de manera que los fármacos no lleguen a los ribosomas. Puede ser también que las bacterias provoquen la catálisis enzimática que modifican el blanco ribosómico. Puede ser que haya esterasas por hidrólisis. Esto se ve mucho en algunas bacterias que son enterobacterias. O de plano, causar mutaciones que alteran los blancos ribosómicos y entonces los antibióticos no se pueden acoplar. Entonces, del primero que hablaremos es este que se llama eritromicina. La eritromicina, entonces, su mecanismo de acción, como la de todos los fármacos que hablaremos en esta sesión, es la inhibición de síntesis de proteínas. En específico, la eritromicina inhibe la etapa de translocación en la que una molécula de peptidil RNA transferasa recién sintetizada se mueve desde el sitio aceptor en el ribosoma al sitio donante peptidilo, ¿no? Entonces, si quieren saber esa finura, ahí está. De forma general, con que recuerden que interviene con la inhibición de síntesis proteica en la subunidad 50S es más que suficiente. ¿Cómo está este proceso farmacocinético LATME? Bueno, la eritromicina tiene que tener una cubierta entérica porque es sumamente lábil si se expone al ácido. Su absorción es incompleta y además la comida retrasa su absorción. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con las instrucciones que le tienen que dar a sus pacientes en el futuro, en el sentido de que pues tienen que dejar pasar tiempo entre que se administra este antibiótico y el consumo de alimentos.
Su volumen de distribución es de 40 litros. Entonces, ustedes podrán inferir que pues, llega a muchos lugares dentro del organismo. Su unión a proteínas es alta, entre el 70 y el 80%. Atraviesa la barrera placentaria y se pueden obtener o se pueden registrar concentraciones dentro del chamaco más o menos correspondientes al 5 o al 20% de la concentración que circula en el organismo de la madre. Y también se puede eliminar a través de la leche materna y se puede observar hasta el 50% de la concentración ahí. Dato importante, muy importante con respecto al metabolismo, que es sustrato y también es inhibidor del citocromo CYP3A4. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita los citocromos para su biotransformación y que además inhibe a estos citocromos. Y entonces podrán imaginar que esto es importante en la coadministración, la administración al mismo tiempo de medicamentos que utilizan este citocromo para su biotransformación y entonces puede provocar que haya aumento en las concentraciones de algunos otros fármacos. Su eliminación es a través hepática, principalmente por bilis y en las heces, y únicamente 5% se elimina por la vía renal. Tiene una vida media muy cortita y esta es una característica de este antibiótico que se llama eritromicina. Ustedes podrán observar que el espectro de actividad de este antibiótico es principalmente hacia las bacterias gram positivas. Se acumulan 100 veces más veces en gram positivas la eritromicina que en bacterias gram negativas. Induce apoptosis de neutrófilos. Esto es importante porque ustedes recordarán que los neutrófilos, si están mucho tiempo en los sitios de inflamación, pues pueden causar daño tisular y entonces la eritromicina provoca que los neutrófilos se mueran y entonces puede limitar el daño tisular vinculado al proceso inflamatorio en una infección, cosa que seguramente le recordará el proceso de daño tisular durante algunas infecciones que están muy de moda en esta época. Otra cosa interesante es que la eritromicina, su estructura química se parece mucho al de otra sustancia que se llama motilina. Y esta similitud estructural hace que la eritromicina estimule receptores de motilina. Y la motilina, como ustedes podrán inferir, motilidad, ¿no? La motilina aumenta el tránsito gastrointestinal y entonces ustedes podrán imaginar lo que puede suceder con respecto a las reacciones adversas, ¿no? Bueno, entonces si nosotros pusiéramos esta información en una tabla, se vería más o menos así. Con respecto a la eritromicina, su mecanismo de acción, inhibición de la síntesis de proteínas en la subunidad 50S. Como dato de farmacocinética relevante es que su absorción es mala y se entorpece con la presencia de alimentos. Es un sustrato y también inhibidor de citocromo CYP3A4, lo cual hay que tener en mente para la coadministración de medicamentos, como ya les había adelantado, y su espectro y actividad de acción se parece muchísimo al de las penicilinas, ¿no? Son gram positivos, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, se utiliza para faringoamigdalitis, infecciones causadas por Neisseria, gonorrea. Entonces, si se fijan, se parece mucho al espectro de la penicilina. Esa es la razón por la que la eritromicina se utiliza para el tratamiento de este tipo de infecciones en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Como reacciones adversas gastrointestinales son las más comunes, relacionadas o vinculadas por esta
similitud que tiene estructuralmente con la motilina, ¿no? Causa diarrea. También puede provocar urticaria. Dentro de las reacciones adversas serias está esta: aumenta el intervalo QT. Y es en general una característica de los macrólidos que aumenten el intervalo QT. ¿Qué relevancia tiene esto? Imagínense que alguien tiene algún tipo de arritmia o ustedes administran algún otro fármaco que también puede causar arritmias. Entonces, el desenlace es que pueda haber un paro cardíaco vinculado a arritmias cardíacas, que su origen puede ser de orden farmacológico. Todos los macrólidos exhiben esta peculiaridad con respecto al aumento del segmento QT. Hablando de orden de importancia, la acitromicina es el que menos tiene esta propiedad. La eritromicina y la claritromicina lo exhiben de forma importante. Otra reacción adversa seria que puede estar vinculada con la eritromicina es la hepatopatía. Causa una cosa que se llama hepatopatía por acumulación de bilis, ¿no? De colagentaxis. Y entonces puede causar aumento de enzimas hepáticas. Desde el punto de vista del embarazo y la lactancia, está catalogada como uso en embarazo con precaución, categoría B. La lactancia, la Organización Mundial de la Salud describe que es compatible, ya que su eliminación es factible, pero es mínima. Hablando de la acitromicina tiene características farmacocinéticas diferentes a la eritromicina. Estas igual son tabletas de cubierta entérica porque se inactiva por el ácido. Su biodisponibilidad es como del 40%, pero observen este volumen de distribución. Volumen de distribución de 200 litros. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, llega a casi todos los lugares del organismo, ¿no? Se une a proteínas plasmáticas, por ahí del 7 a 50%. Su unión a estas proteínas está vinculada a la glucoproteína alfa-1 ácida. ¿Se acuerdan que hay dos tipos? Hay la albúmina y está esta glucoproteína alfa-1 ácida. Entonces, su metabolismo es a través del hígado, principalmente a metabolitos inactivos. Su eliminación es a través de bilis y heces, principalmente. Muy poquito se elimina por vía renal. Y quiero que vean esto, su vida media. Su vida media alcanza hasta 68 horas. Estas circunstancias entre la distribución y su vida media de eliminación hacen que la administración de acitromicina sea particularmente corta. Si alguno de ustedes ha recibido tratamiento con acitromicina, habrá notado que el tratamiento es como de 500 miligramos una vez al día por 3 días nada más. Y si ustedes lo comparan con el tratamiento antibiótico con otros antibióticos, pues normalmente el tratamiento dura 14 días o 10 días. Este únicamente dura 3, porque nosotros utilizamos estas propiedades de la distribución y de la vida media a favor de nuestros fines. Su mecanismo de acción, igual que todos los que revisaremos hoy: inhibición de la síntesis de proteínas, interactuando con la subunidad 50S. Este antibiótico, además de todas estas características cinéticas, posee efecto post-antibiótico. Es decir, que aunque las concentraciones plasmáticas
estén por abajo de la concentración mínima inhibitoria bacteriana, sigue teniendo actividad antibacteriana. Y otra peculiaridad con respecto a la citomicina es que las concentraciones intracelulares son normalmente más altas que las concentraciones plasmáticas. Y eso también, sin duda, favorece que se administre de esta forma tan conveniente, ¿no?, para nosotros. Si vemos estos datos en la tabla, acitromicina, inhibición de síntesis de proteínas, como circunstancia de la farmacocinética relevante es su proceso de distribución, ¿no? Ampliamente distribuida por todos lados. Las concentraciones intracelulares son más grandes que las plasmáticas y eso provee una ventaja muy grande para su administración. Vean su efecto sobre las bacterias, cuál es su espectro. Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Y entonces vemos a los principales actores de otitis medias agudas, faringitis, neumonías y pues bueno, evidentemente la citomicina es uno de los principales antibióticos que utilizamos para estas entidades. Últimamente también han visto que se ha utilizado para procesos, ¿no?, neumónicos incipientes, es decir, que están iniciando. Y bueno, esta es la razón, ¿no?, porque estos agentes son los principales causantes. Reacciones adversas comunes, pues gastrointestinales, ¿no?, como la mayoría de los antibióticos. Serias, aumento del intervalo QT, pero este aumento del intervalo QT es mucho menos probable que el que se prevé con eritromicina o con claritromicina. Igual, para el embarazo es categoría B y para la lactancia se tiene que monitorear cuál es el efecto en los chamacos. La claritromicina pertenece a este mismo grupo de antibióticos macrólidos, inhiben la síntesis de proteínas a través de su interferencia en la subunidad 50S. Como características relevantes de la farmacocinética de claritromicina es que tiene un metabolito activo, el 14-hidroxiclaritromicina. Su sustrato también es inhibidor del citocromo CYP3A4, igualito que con la eritromicina. Y esto hace que tengamos que tener cuidado con otros medicamentos que utilizan este citocromo como parte de su biotransformación. Otra circunstancia de farmacocinética relevante de claritromicina es que es inhibidor de la P-glicoproteína. Tienen que recordar, cuando vimos transportadores, que la P-glicoproteína es un transportador de eliminación, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, había muchas P-glicoproteínas en la barrera hematoencefálica, ¿no? Son transportadores de eliminación y de protección de algunos sistemas. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros administramos claritromicina? Se inhibe este transportador de eliminación, entonces podría provocar algunas intoxicaciones con fármacos que utilizan estos transportadores para su eliminación. La claritromicina es uno de los fármacos que exhibe cinética de orden cero, sobre todo en dosis altas y dosis continuas. Entonces, acuérdense que la cinética de orden cero es en la que los fármacos se acumulan y las concentraciones no se van eliminando de forma proporcional, ¿no? Y eso, a la postre, puede provocar mayores reacciones adversas. Su eliminación es renal. Si se fijan, igual su espectro de acción o las bacterias que son susceptibles
para el uso de estos antibióticos. También se parecen mucho, ¿no? Y entonces también se pueden utilizar en otitis, en faringitis, en neumonía. Reacciones adversas comunes, gastrointestinales como en todas, aumento de riesgo de arritmias por aumento del segmento QT. Es mucho más probable que suceda con claritromicina que con acitromicina. Igual pueden causar hepatopatía, categoría B en el embarazo y monitorear las acciones en los chamacos en caso de que la mamá esté lactando. Otro de los fármacos que también inhibe la síntesis de proteínas a través de su unión a la subunidad 50S es la clindamicina. La clindamicina ya pertenece a otro grupo de antibióticas. Estos son las conocidas como las lincosamidas. Esta también se une a la subunidad 50S. Observen en la farmacocinética relevante. Aquí hay formas de administración, vías de administración diferentes a las que habíamos visto, ¿no? Aquí hay intravenosas, intramusculares, orales, tópicas y de administración vaginal. Entonces, ustedes podrán inferir que este antibiótico puede ser útil para infecciones de este tracto. Su disponibilidad es muy alta si se administra por vía oral, 90%, y alcanza entre el 5 y el 30% si se administra por vía vaginal. Su metabolismo es a través de citocromo CYP3A4 y se elimina, igual que todos los que hemos visto, muy poco a través de la vía renal. Vean ustedes cuál es el espectro de actividad. Streptococcus, Clostridium, Fusobacterium, algunas bacterias anaeróbicas, ¿no? Y entonces la clindamicina se reserva para el uso de infecciones severas o infecciones del tracto vaginal. Reacciones adversas comunes puede causar, si se administra por vía oral, algunos trastornos gastrointestinales, como todos los antibióticos, pero si se administra por vía vaginal puede causar candidiasis vaginal porque pues puede favorecer esta coinfección al eliminar flora bacteriana, ¿no? Como reacciones adversas serias, hay cuestiones eritematosas importantes de tipo de Stevens-Johnson y también hay algunas alteraciones hepáticas, aumento de enzimas hepáticas si se utiliza clindamicina. Desde el punto de vista de el uso del embarazo es categoría B y si se decide utilizar durante la lactancia, pues se tiene que monitorear de forma importante a los chamacos. Otro antibiótico que también es importante que lo vean, que lo identifiquen, es el cloranfenicol. Estos igual pertenecen a otra familia, ya no son macrólidos, ya no son lincosamidas, estos son fenicoles. Igual que los otros dos grupos, se unen de forma reversible a la subunidad ribosómica 50S, inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias, pero estos fármacos, el cloranfenicol, también inhiben la síntesis de proteínas en mitocondrias de mamíferos. Y esta circunstancia les provee toxicidad, ¿no? Está vinculada con las reacciones adversas. Específico, son especialmente susceptibles las células que son eritropoyéticas. Y entonces, pues ya podrán ir imaginando cuáles son las reacciones adversas del cloranfenicol. Se puede administrar intravenoso, oral, tópico, se une a proteínas como el 50%, su distribución es tan amplia que llega al líquido cefalorraquídeo. Una circunstancia interesante desde el punto de vista cinético
es que su metabolismo es principalmente hepático y a través de la UGT, es decir, se le acopla un ácido glucurónico para que pueda ser eliminado por vía renal, ¿no? Aquí está vía de eliminación renal y además también inhibe citocromos hepáticos. Esto porque es importante. Hay algunos momentos en la vida, cuando somos niños, que el sistema de unión de ácido glucurónico todavía no está muy bien desarrollado y la eliminación renal tampoco es tan buena. Entonces, en los niños, este proceso metabólico no sucede, esta eliminación renal no sucede y aumenta la toxicidad. Por eso es importante que ustedes conozcan esto. ¿A qué bacterias afecta? Pues bueno, Haemophilus, Neisseria, Streptococcus pneumoniae, Clamidia, Rickettsia, Shigella, Salmonella. Y entonces ustedes podrán ir como perfilando como para qué se utiliza, ¿no? Si llega a líquido cefalorraquídeo, pues bueno, puede ser útil en meningitis. Se reserva para infecciones severas, para salmonelosis, ¿no? Pero lamentablemente algunas cepas de estas bacterias pues ya han causado resistencias importantes y entonces es importante que antes de administrar este fármaco vean si la bacteria que está causando la infección es susceptible. Hace como 10 años, pues podría haber dicho que un buen porcentaje de infecciones causadas por salmonela podrían ser curadas con cloranfenicol. Hoy ya no estamos en este escenario y cuando ustedes lleguen a prescribir cloranfenicol, pues bueno, seguramente el panorama también será diferente. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que, bueno, se reserva para infecciones severas y aún así tienen que ver si los patógenos son susceptibles. Efectos adversos comunes, gastrointestinales como todos, pero las serias son muy serias. ¿Se acuerdan que como parte de su mecanismo de acción inhibía la síntesis de proteínas de mitocondrias, en especial de células eritropoyéticas? Entonces, como reacción adversa seria está la depresión de médula ósea. ¿Qué células se hacen en la médula ósea? Pues se hacen estos, que son los eritrocitos, que están muy bonitos, las células blancas, ¿no? Los leucocitos, y estas que están padrísimas, que son las plaquetas, ¿no? Entonces hay pancitopenia, hay anemia, hay leucopenia y hay plaquetopenia, depresión de médula ósea. Y esto se ve aumentado en sujetos que tienen alteraciones metabólicas, es el caso de los niños, que no funciona bien su sistema de glucuronidación y tampoco funciona bien su sistema de eliminación renal. Y entonces en los chamacos tenemos la tormenta perfecta y se llama el síndrome de niño gris. Obviamente tenemos que evitar el uso de cloranfenicol en estas edades por todo lo que ya les expliqué. El uso del embarazo se considera como B. La Organización Mundial de la Salud considera evitar el uso durante la lactancia porque pues podemos causar el síndrome de niño gris a los niños que estén expuestos a través de la leche materna a cloranfenicol, ¿no? Entonces, pues, hagan sus tablas, vayan viendo las características que distinguen a un antibiótico de otro y sobre todo para qué son útiles y cuáles son sus perfiles de seguridad. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.